seguir con esta misma idea, pero esta vez en pacientes psicóticos, en mi compañera Rosa. Ella es graduada en psicología con premio extraordinario en su promoción, también tiene un máster en neuropsicología y actualmente está trabajando como investigadora predoctoral becada por la Junta de Castilla y León en el grupo de investigación SUCED. Gracias, Alejandro. Bueno, pues como os han comentado, yo voy a hablar sobre este mismo paradigma, pero aplicado en personas con esquizofrenia o con trastorno bipolar. Entonces, voy a hablar de forma muy breve para introducir esto sobre conceptos de los que ya ha hablado Antonio y que también se han hablado en las sesiones anteriores, un poquito sobre el electroencefalograma, que es la descarga consecuente coronaria, que entendemos nosotros para este estudio como ese, que es el sentido del yo, y cómo está relacionado con la descarga consecuente, qué alteraciones encontramos en los pacientes, de las que se saben ya en la literatura, y ya pasaré a hablar de nuestro estudio de nuevo. Entonces, de forma muy breve, solo como para contextualizar de nuevo con lo que ha contado ya Antonio, el método que utilizamos nosotros en nuestro estudio principalmente es el electroencefalograma. Lo que hacemos con el electroencefalograma es registrar la actividad eléctrica cerebral que tiene lugar en la corteza en tiempo real. El hecho de que sea en tiempo real nos da una de sus principales ventajas, que es que tiene una alta resolución temporal. Además, puede usarse de forma no invasiva. Nosotros en concreto también ponemos, como ya os ha enseñado Antonio, un gorrito con estas características, con 64 electrodos. Y tiene un relativo bajo coste comparado con otras técnicas de neuroimagen. Este registro de la actividad de la corteza cerebral lo podemos hacer tanto en reposo, cuando el participante está sin hacer nada, como para ver cómo reacciona ante determinados estímulos o tareas. Entonces, como un esquema así muy sencillo, nosotros con el electroencefalograma lo que evaluamos son las corrientes que hay eléctricas extracelulares. No podemos mirar cuál es el impulso de una célula, de una neurona concreta, porque es muy pequeño. Entonces, para que los electrodos lo puedan registrar, bueno, lo que registran son estas corrientes que se dan en muchas de las células. Debido a esto, ya que en la corteza cerebral se encuentran gran cantidad de neuronas piramidales y que la orientación de estas, al estar de la misma forma orientadas, ayuda a que se sumen sus potenciales, esto hace que podamos registrarlo con electrodos como este, cuáles son los impulsos eléctricos que esa sumación de células están teniendo. Aún así, este impulso sigue siendo muy pequeño para que nosotros desde fuera lo podamos registrar. Por eso, lo que el electrodo recoge lo pasa a un amplificador para aumentar esa señal, y de ahí, conectado también a un ordenador, ya vemos lo que estamos más acostumbrados a observar cuando visualizamos un electroencefalograma. Entonces, registrando esto, para nosotros poder analizar cuáles son las variaciones que tienen lugar en esa actividad eléctrica en la corteza, vamos a comparar cómo varía el potencial eléctrico en zonas en las que están zonas cerebrales activas, en las que están localizadas esos electrodos, con zonas que tomamos como referencia, que no van a tener esa actividad. En nuestro caso, para nuestro estudio, hemos comparado esas zonas cerebrales activas con unos electrodos que colocamos en la zona de los mastoides. Entonces, dentro de lo que registramos con el electroencefalograma, lo que a nosotros nos interesa para este estudio es el análisis de los potenciales evocados. Estos potenciales son respuestas que tienen lugar en el corte, respuestas neuroeléctricas que pueden ser o bien evocadas por un estímulo que se presenta de forma repetitiva al participante, o bien emitidas por el propio cerebro cuando va a realizar una respuesta. Entonces, si lo comparamos con la actividad eléctrica de fondo que el electroencefalograma registra, los potenciales evocados serían fluctuaciones de ese voltaje que aparecen debido a eventos sensoriales, cognitivos o motores. Estos potenciales los podemos evaluar con diferentes parámetros. Algunos de ellos serían la amplitud, que es como de grande es esa onda, la latencia, cuánto tarda en aparecer, o la topografía, que es cómo está distribuido
en toda la corteza cerebral. Ya teniendo un poco una idea de cuál es nuestro principal instrumento que vamos a utilizar para evaluar la actividad cerebral, ahora paso a hablar un poquito de cuál es el mecanismo que nosotros queremos evaluar con el electroencefalograma. Entonces, de nuevo vuelvo a repetir un poco el concepto, la descarga consecuente, que ya justo se acaba de hablar Antonio, ayer también salió en algunas de las charlas. Y bueno, es un mecanismo que ocurre en todas las modalidades sensoriales. Ejemplos que podemos poner así como más cotidianos es, no sentimos lo mismo cuando nos hacemos cosquillas nosotros mismos a cuando nos lo hace otra persona. La sensación es diferente. También cuando nosotros inspeccionamos pues, las escenas visuales, con los movimientos sacádicos que vamos realizando con los ojos, esos estímulos visuales van cambiando la zona de la retina donde se van reflejando, pero eso no hace que nosotros veamos la escena así. Tenemos una visión fluida de ella, debido también a que está actuando este mecanismo. Entonces, de la forma en la que lo hace es porque los circuitos cerebrales que van a iniciar el movimiento, además de enviar los potenciales de acción a las vías motoras, también lo envían a otras áreas distintas. Todo esto de forma sincrónica. El principal objetivo sería poder diferenciar cuáles son las percepciones que han sido generadas por la propia persona de cuáles provienen de fuentes externas. Si lo enfocamos dentro como de un modelo progresivo, podríamos diferenciar tres componentes: los comandos motores primarios, una copia eferente del plan motor y la descarga consecuente que tiene lugar en las sensaciones que se esperan que van a tener lugar por el movimiento que nosotros estamos realizando. Entonces, las áreas motoras, cuando va a tener lugar un plan motor, envía una copia eferente de ese plan a regiones sensoriales, con el objetivo de que es como si estas regiones ya estuvieran avisadas de las consecuencias sensoriales que va a tener lugar este acto motor, y de esta forma, cuando realmente tienen lugar estas consecuencias sensoriales, porque yo estoy realizando el acto, las suprimen. Y así no tenemos ese procesamiento. Hemos dicho que este mecanismo aparece en todas las modalidades sensoriales. Nosotros, en nuestro paradigma, que es el que ya os ha contado Antonio ahora mismo, nos centramos en los estímulos auditivos. Por tanto, vamos a ver cuál es la relación entre el lóbulo frontal, donde se encuentra la área de Broca, encargada de la producción del discurso, y el lóbulo temporal, que se encargaría de la percepción de los estímulos auditivos. Para poder evaluarlo, vamos a evaluar los potenciales evocados que están implicados en esto, ya que son los que nos van a mostrar cuál es la respuesta cortical que está habiendo ante estos estímulos. Igual que como os ha comentado Antonio, evaluamos N1 y P2. N1 lo podríamos ver aquí, como os ha explicado él súper bien, lo llamamos N1 porque tiene una amplitud negativa y aparece aproximadamente a los 100 milisegundos, y P2 lo llamaremos así porque tiene una amplitud positiva y aparece aproximadamente a los 200 milisegundos. Todos los potenciales evocados los nombraríamos así. P300 sería porque tiene una amplitud positiva y aparece alrededor de los 300 milisegundos y así sucesivamente. Pero nosotros aquí nos centraremos en N1 y P2. Entonces, revisando la literatura y también en base a los resultados que nosotros hemos obtenido, lo que os acabamos de contar, en personas sanas, el potencial N1, que lo podemos ver aquí, aparece inhibido durante el discurso. En este caso sería la raya roja. Cuando la persona está hablando, este potencial es mucho menor, casi realmente inexistente, comparado con los potenciales que tienen lugar cuando escucha estímulos auditivos externos, la voz o suya propia o de otra persona de forma externa. Este artículo también hizo mención Adela ayer, nos lo estuvo explicando muy bien, y si recordáis, intentaba relacionar los correlatos neurológicos con también las consecuencias en cognición y conducta que hay de estas alteraciones del yo. Hablaba, por un lado, diferenciaba por un lado la saliencia de los estímulos y por otro lado el monitoreo de la fuente. Dentro del monitoreo de la fuente, si recordáis,
recordáis, hablaba de cómo la descarga consecuente está implicada en el hecho de poder diferenciar entre lo exógeno y lo endógeno, y que el hecho de que este mecanismo pudiera estar alterado podría provocar que hubiera una confusión en esto. Por otro lado, en cuanto al sentido del yo, diferenciamos entre la agencia, que sería la persona es consciente de que la acción que está realizando y que da lugar a unas consecuencias en ese mismo momento es ella misma quien lo está haciendo. Y por otro lado, la propiedad sería: yo reconozco por las características físicas de ese estímulo que es mío, independientemente de la acción que estoy realizando. Yo reconozco que mi mano es mía, que mis gafas son mías, por las características físicas que tienen esas propiedades. Entonces, esto es lo que entendemos nosotros para este estudio, lo que intentamos evaluar dentro del sentido del yo, y como también hemos comentado ya a lo largo de estas jornadas, en las personas con esquizofrenia se habla de que hay una alteración en la ipseidad, que sería como el sentido más básico del yo, más implícito. Debido a que se ha hablado de esas alteraciones que hay en el sentido del yo en esquizofrenia, que también encontramos que hay una supresión de N1 durante el discurso dentro del espectro de la psicosis en distintos pacientes, incluso en pacientes de primer grado, queremos ver qué relación hay entre esto. O sea, si por un lado encontramos que en estos pacientes el mecanismo de descarga consecuente no está funcionando bien, vemos que es el encargado de que pueda haber también confusión o no entre los estímulos endógenos y los exógenos. Y además vemos que en estas personas el sentido del yo está alterado también. Vamos a ver si podemos encontrar entonces relación en todo esto. Para ello, para evaluar cuáles son las experiencias anómalas del yo que los participantes tienen, utilizamos el inventario base, que es el que os ha estado contando Marta antes. Como bien os ha dicho, es un autoinforme, autoaplicado, aunque está supervisado por el clínico que lo pasa. Es una escala tipo Likert de 5 puntos. Se le presentan diferentes afirmaciones a la persona y tiene que puntuar si está muy en desacuerdo o totalmente de acuerdo con ellas. Esto nos va a dar una escala total y 5 subescalas. Dentro de la subescala de cognición hay referencia a estas experiencias sobre los propios pensamientos. Un ejemplo de ítem sería: siento como si otra persona generase mis pensamientos, o cuando estoy leyendo siento como si otra persona estuviera leyendo mis palabras. La escala de autoconciencia y presencia la podríamos ver reflejada en preguntas como: siento como si hubiera perdido el contacto conmigo mismo, estoy viviendo en otro mundo, me siento como si no supiera quién soy. La conciencia, que da referencia a esa experiencia de realidad e intencionalidad, lo veríamos en ítems como: tengo dificultades para decidir si estoy viviendo algo o si simplemente lo estoy imaginando, si estoy diciendo algo en voz alta o si lo estoy pensando. La somatización estaría referida a las experiencias más corporales y lo tendríamos reflejada en ítems como: a veces siento que pudiera verme a mí mismo desde fuera, o siento como si mis piernas no fueran realmente mías. Y por último, la delimitación del yo, en la que evaluaríamos cuáles son esos límites entre el yo y el mundo exterior, lo veríamos en preguntas como: me pregunto si realmente existo, a veces siento como si fuera un fantasma. Entonces, evaluamos por un lado estas experiencias anómalas del yo y además también los síntomas clínicos positivos y negativos con la PANSS. Síntomas positivos como delirios de alucinaciones y negativos pues embotamiento afectivo, retraimiento emocional. Y teniendo en cuenta todo esto, la pregunta principal que nosotros nos planteamos para este estudio: ¿las alteraciones en el mecanismo de la descarga consecuente están relacionadas con la presencia de experiencias anómalas del yo en psicosis?
Para ello utilizamos la tarea que os ha contado Antonio. Vemos cómo son la actividad cerebral en las diferentes condiciones en personas con esquizofrenia, personas con trastorno bipolar y controles sanos. Además, dentro del grupo de personas con esquizofrenia vamos a diferenciar crónicos de primeros episodios. Y por último vamos a ver cuál es la relación entre la inhibición que hay durante el discurso y la presencia de experiencias anómalas del yo y síntomas clínicos. Este es el paradigma, como os he dicho es el mismo que hemos utilizado para los controles sanos, una condición en la que la persona tiene puestos unos auriculares, vamos a ver aquí mejor, veis que tiene puesto el gorro del electroencefalograma para poder registrar la actividad, tiene puesto unos auriculares y enfrente un micrófono. Va diciendo la vocal A, controlando las variables y los parámetros que os ha contado Antonio de decibelios, tiempo, distancia del micrófono, y a la vez que habla tiene como una retroalimentación inmediata de su propia voz. Está conectado los aparatos de sonido al electroencefalograma para que nosotros podamos ver cada vez que hay una A, que la persona lo dice o quien lo escucha en la grabación nos manda una señal, que son estas, no sé si la veis bien. Entonces aquí es donde tendría lugar el estímulo. Esto a nosotros luego nos facilita poder sacar estos potenciales evocados y analizarlos. La muestra que tenemos hasta ahora, tenemos 34 personas con esquizofrenia, dentro de los cuales 14 son primeros episodios, 35 controles sanos y 11 personas con trastorno bipolar. Dentro de todos los grupos tenemos tanto hombres como mujeres, y los años de educación más o menos también están igualados. Los análisis estadísticos que estamos realizando para analizar esto es, por un lado, vamos a hacer una ANOVA en el que tenemos, por una parte, las tres condiciones de la tarea, que sería hablar, escuchar la voz ajena o escuchar la voz propia. Y por otro lado, los dos potenciales que evaluamos, N1 y P2. Hemos dicho al principio que el electroencefalograma tiene una resolución temporal muy alta, pero no es tanta la resolución espacial que tiene. Por eso mismo lo que hemos hecho ha sido, hemos visto cuál es el electrodo en el que cada uno de los potenciales tiene mayor amplitud, y lo que hemos hecho ha sido, por ejemplo, en el N1, FCZ fue donde la onda N1 se vio con mayor amplitud. Lo que hemos hecho ha sido coger los electrodos que están directamente relacionados, adyacentes a él, y hemos hecho una media aritmética de la amplitud. Con P2 hemos hecho lo mismo. Luego, por otro lado, hemos realizado correlaciones para ver cuál es la amplitud de N1 durante la condición del habla, es decir, cuando la persona está generando el discurso, con las puntuaciones en las distintas escalas. Esta es la gráfica que os ha enseñado Antonio de lo que hemos obtenido con los participantes sanos, que, pues como veis de nuevo, si la línea roja refleja el momento en el que la persona está hablando, vemos que el potencial N1 no tiene lugar. En cambio, cuando está escuchando otra voz, tanto si es su propia grabación como si es una de las que ha realizado el investigador, no aparece el potencial N1 y no hay diferencia entre ellos. En cambio, P2 sí aparecen las tres condiciones. O sea, es decir, la persona está recibiendo ese estímulo sensorial. No es que no aparezca esa N1 porque no se está escuchando hablar, porque si no, no aparecería tampoco P2. Hay una continuidad en esa experiencia sensorial, pero cuando está hablando, pues este componente se ve suprimido con el objetivo que hablábamos antes, para poder diferenciar de, oye, que es que soy yo quien estoy hablando y por eso ahora mismo estoy escuchando una voz. Bien, pues estos serían los resultados con los pacientes. Abajo a la izquierda sería la gráfica con las personas con trastorno bipolar, abajo a la derecha con esquizofrenia. Las personas con trastorno bipolar, la muestra todavía es pequeñita, tenemos solo 11 participantes, pero bueno, de momento vemos que la onda, los potenciales son bastante parecidos a los que encontramos en controles sanos.
Controles sanos la vuelvo a poner aquí para que lo podamos comparar bien. Esta gráfica reflejaría a los pacientes con esquizofrenia. Vemos, de nuevo, la línea roja sería la condición en la que la persona está hablando. Aquí vemos cómo cuando la persona que tiene el trastorno de esquizofrenia está emitiendo el sonido, tiene lugar un potencial N1. Aparece un poco más inhibido si lo comparamos con las condiciones de escucha, pero si vemos la diferencia que hay en la inhibición que encontramos en los participantes sanos, esta inhibición no es tan grande. O sea, sí que sigue apareciendo un potencial N1 cuando los pacientes hablan. Cuando dividimos el grupo entre primeros episodios y crónicos, en ambos grupos encontramos ese potencial N1 durante el discurso que no aparece en controles sanos. Pero además, si nos fijamos en la gráfica, la de la izquierda son los primeros episodios, la de la derecha los crónicos. Si nos fijamos en los primeros episodios, la amplitud de N1 es aún mayor que en crónicos. Esto reflejaría que el mecanismo de descarga consecuente no está funcionando bien. Una vez analizados los potenciales, vamos con las correlaciones con las escalas, en este caso de síntomas clínicos. En el eje vertical tenemos la puntuación en la escala. En el eje horizontal la amplitud del potencial. No se ve muy bien, pero bueno, está en números negativos porque recordamos que la N1 tiene una amplitud negativa. Entonces, cuanto mayor es la amplitud de N1 cuando la persona está hablando, más puntúa tanto en síntomas positivos como en síntomas negativos como en el total. ¿Esto qué quiere decir? Cuanto peor funciona el mecanismo de descarga consecuente, cuanto menos inhibe la persona, menos suprime el procesamiento de su propia habla cuando la está realizando, más síntomas positivos, negativos y totales obtienen la escala PANSS. Por otro lado, lo que realmente nos interesa más y que sería también más novedoso respecto a todo esto, sería qué relación tiene este mecanismo con las experiencias anomaladas del yo. Si cogemos la escala total de la IPASE, la puntuación total, perdón, vemos lo mismo, vemos que cuando observamos el diagrama de dispersión, de nuevo, cuanto mayor puntuación tienen estos pacientes, puntuación total en la IPASE, más amplio es ese potencial N1, es decir, menos supresión cuando la persona está hablando. Si además nos vamos a diferenciamos las distintas subescalas del inventario, donde más acentuada vemos esa correlación es en la subescala de somatización. Entonces, para finalizar y poner un poco en orden y resumen todo lo que acabo de comentar, vemos que la supresión de N1 cuando la persona está hablando es mayor en controles sanos que en los pacientes con esquizofrenia. Que dentro del grupo de pacientes con esquizofrenia encontramos que esa supresión es mayor en pacientes crónicos que en primeros episodios, aunque recordamos que la supresión no se da en el mismo sentido que los controles sanos. Sí que aparece ese potencial N1 bastante claro y diferenciado significativamente a nivel estadístico de los controles. Y que entre los controles sanos y las personas con trastorno bipolar no encontramos diferencias significativas. Entonces, el hecho de que la descarga consecuente sea deficiente tanto en primeros episodios como los pacientes crónicos, pero no en trastorno bipolar, podemos interpretarlo como que, bueno, esta sería una de las bases de que haya esa dificultad para distinguir entre pensamiento, recuerdo, la propia voz de las voces externas en estos pacientes. Que la falta de supresión sea mayor en primeros episodios, podríamos interpretarlo como que esta alteración, podría ser una muestra de que esta alteración
no es consecuencia de la cronicidad, sino de la enfermedad en sí. Y el hecho de que encontremos esas correlaciones entre la amplitud de N1 durante el discurso y las experiencias anómalas del yo y los síntomas clínicos podría darnos, podríamos tomarlo como base de que la descarga consecuente puede ser un mecanismo, un correlato, neurobiológico de estas experiencias anómalas del yo y de los síntomas que tienen estas personas. Entonces, como perspectiva futura, y que también pues, se hablará más sobre ella, nos planteamos si podemos encontrar subgrupos dentro de estos pacientes que tienen todos el mismo diagnóstico, si podemos encontrar subgrupos diferenciados en función de la presencia de estas experiencias anómalas del yo y también de las alteraciones en sus correlatos neurobiológicos, como puede ser este mecanismo. Y esto es todo. Muchísimas gracias, Rosa, y ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias, Rosa, por tu magnífica presentación. Yo tenía una pregunta y algún comentario sobre los resultados que estáis sosteniendo en respuesta a ese mecanismo de la respuesta prodaria. Y es que, por ejemplo, esa diferencia entre la cronicidad del curso de los síntomas, hay una diferencia entre la amplitud de la emisión, de esa falta de supresión. Entonces, en primeros episodios, como tú has dicho, quizá de la propia enfermedad, lo que está pasando ahí. A lo largo del tiempo, cuando se cronifica, ¿hasta qué punto esa emisión que vemos, pero que está más suprimida, depende de la medicación? La medicación, tenemos registrado cuál es la medicación que toman todos los pacientes. No lo hemos hecho ahora, pero sí que lo tenemos en mente el hacerlo, en controlar también como variable cuál es el efecto que puede tener la medicación en esto. Sí. Es lo mismo que yo decía sí. De hasta qué punto lo que observamos ahí, esos cambios, que en principio puede ser una mejora de la severidad, pues que sea menos severo con el tiempo. No se sabe si es que los circuitos estos, y eso va en relación al comentario que luego iba a hacer, de compensación o de feedback, porque al final lo que estamos viendo entre lo que son regiones premotoras y regiones sensoriales es un feedback. Dentro del ciclo percepción-acción es como lo que aquí vemos en resultados objetivos con una supresión, realmente en el cerebro, desde el punto de vista adaptativo, es una facilitación del procesamiento. Estamos hablando aquí del mecanismo del concepto del yo y los mecanismos autorreferenciados, es que toda la información que tiene que ver con nosotros mismos, en sentido de la gente, etc., es que el propio sistema nos avisa de que algo va a pasar. Soy yo el sujeto. Pero claro, eso lo defino desde un punto de vista fenomenológico, pero a nivel neurobiológico es un sistema que facilita que lo que yo vaya a producir, o sea, lo que sale de fuente interna, no lo proceses tanto. No quiere decir que se inhiba, no quiere decir que no seamos conscientes, sino que ese procesamiento no necesita recursos cognitivos para que se procese, y si necesitamos o estemos guardando recursos cognitivos a la información externa. Entonces es facilitación, cosa que los esquizofrénicos no se benefician de esa facilitación. Parece que todo es externo a algo extraño. Además se observa también en otros estudios con otro paradigma que el tema de la facilitación se ve alterado en estos pacientes. Igual, por ejemplo, con estudios que se evalúan temas de framing o mismas negativity y todo eso. Y realmente sí, al final, a nivel cognitivo tiene que haber como una economía con esos recursos, y esto también es una de las funciones de esto, el poder tener más recursos cognitivos disponibles para
Sí. Entonces, un poco aunando estos resultados que has obtenido con los que yo comenté ayer, al final sean procesos más automáticos o más elaborados, al final todo lo que tiene que ver con uno mismo parece que está activando regiones cerebrales que ya estaban ahí, que no se activan tanto, no necesita tanto procesamiento, tanto esfuerzo cognitivo y se lo reserva para otros sistemas ejecutivos externos, cosa que los esquizofrénicos de ayuda no se necesitan. Entonces, no sé si luego al final tendremos como una especie de debate final y corolario, se puede, pero bueno, entonces si lo vamos a tener, ese comentario... lo hacemos. Bueno, depende del tiempo. Que lo que decía también, apuntaba ayer, que el yo no existe en el cerebro, sino que es un sistema de redes, y lo digo porque al final, si tenemos que, bueno, no vamos a decidir nada así, pero que si tenemos que ver diferentes perfiles en diferentes trastornos, como también lo has apuntado ahí, y las diferentes modulaciones, ya no solo en RP, sino en circuitos, etcétera, que quizá el cerebro funciona de manera diferente en bipolar, en afectivo, en esquizofrenia, etcétera. No es que existan más trastornos o desorganización del yo, sino determinadas redes que no funcionan bien, no están bien compensadas. Puede ser que funcione peor la red por defecto o la red de saliencia en bipolaridad, que sea diferente en esquizofrenia, que ese circuito de saliencia no compensa bien la red por defecto o la ejecutiva. O sea, puede haber una combinación que nos diferencie los diferentes trastornos. Entonces, por ahí podemos ir tirando desde el punto de vista de la neurociencia o de la neurobiología. Respecto a la medicación, ¿no? lo que hemos hecho en otros trabajos es utilizar, a ver, los pacientes toman muchos tratamientos diferentes, les ponemos muchos tratamientos diferentes y se toman los que les parece bien, mejor dicho. Pero son varios. Entonces, el grupo principal de tratamientos es los fármacos antipsicóticos, sobre los que queremos estudiar su efecto. Esto no significa que no tomen otros, pero bueno. Para realmente controlar el efecto que pueda tener en una enfermedad, es un poco utópico, porque claro, son muchos tratamientos y seguramente son muchas categorías de pacientes que toman muchos tratamientos diferentes. Pero bueno, la aproximación más lógica sería ver, comparar los pacientes que no toman ningún tratamiento hace mucho tiempo o no han tomado nunca, porque claro, el tratamiento del efecto de estos tratamientos puede durar mucho tiempo en el cerebro también, con pacientes que sí los toman de manera estable durante mucho tiempo. ¿Pero cuáles toman? Pues es que asumir que cada tratamiento, o sea, que todos los fármacos antipsicóticos tienen el mismo efecto, es una tontería suprema, porque no pueden tenerlo, porque son fármacos muy diferentes. Añadido a eso, el esperar reunir una muestra de pacientes que no tomen ningún tratamiento y además no estén tomando otras cosas como consecuencia más o menos directa de no tomar ningún tratamiento, como drogas o así, que modifiquen también el efecto del tratamiento, es más utópico todavía. No hay muchos pacientes sin tratamiento que no lo hayan tomado nunca, porque en cuanto les vemos se lo ponemos, en muchos casos. Lo que hemos hecho en otros parámetros neurobiológicos es utilizar la muestra de pacientes con trastorno bipolar, en la que algunos están recibiendo fármacos antipsicóticos y otros no. Y comparamos ese parámetro entre los que los reciben y los que no. Más o menos la idea sería, ya que tienen lo mismo, y además es menos heterogéneo que los pacientes con esquizofrenia, pues vemos el efecto de ese tratamiento. Es una aproximación indirecta e imperfecta, pero creemos que es la mejor posible. Aquí, ahora mismo he incluido 11 casos
pues son muy poquitos para dividir la muestra en dos, que lo mismo seguro que caen en 8 y 3 o algo así, de tal manera que no podemos hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso es algo que está previsto hacer cuando sea posible. Lo complementamos con un estudio de la correlación de dosis, pero eso también pues no es algo para estar especialmente orgulloso de ello, porque las dosis de fármacos diferentes, por mucho que las transformes de una manera más o menos artificiosa en dosis equivalentes, son dosis equivalentes de fármacos que producen efectos completamente diferentes en el cerebro, bastante diferentes en el cerebro, de tal manera que, bueno, pues que es también una manera de autoengañarse un poquito. Lo de los bipolares no, lo de los bipolares tiene más sentido. Lo de las dosis, bueno, pues es algo que se hace, pero yo creo que casi como para formar parte del grupo de los que publican. Pero bueno. Y luego otra cosa muy interesante, yo creo, de los resultados de Rosa es la relación entre síntomas positivos y menor atenuación de la onda N1. En realidad lo que estamos viendo es que si la onda N1 nos permite diferenciar automáticamente lo que es nuestro, implícitamente, sin tener que pensar en ello, de forma preconsciente, de lo que no lo es, pues esto tiene mucho sentido, al menos en algunos de los síntomas positivos, sobre todo en las alucinaciones, que no deja de ser la experimentación de lo que es nuestro, es decir, de un pensamiento como procedente del exterior, o sea, como que no es nuestro. En el caso de los delirios es un poco más complicado, porque realmente, bueno, sí, también tiene sentido, experimentas lo que es tuyo como una experiencia, por ejemplo, el miedo a ser vigilado, perseguido, etcétera, lo experimentas como algo que procede del exterior, como una realidad. Pero, bueno, es un poco más forzado que en el caso de las alucinaciones. Estos resultados son estadísticamente significativos. En el caso de los datos del EIPASE, pues la cosa está bastante menos clara. Pero curiosamente, en los que aparece una significación un poco mayor es en los datos que estaban más relacionados también con la cognición que nos ha contado Marta, en la subescala de somatización. Son cosas diferentes, probablemente porque, como nos habéis dicho tanto Marta como alguno de los participantes, pues puede, en la experiencia clínica aparecen datos, quiero decir, pacientes con una subescala de somatización más elevada que otras y viceversa, ¿no? ¿Serán grupos de pacientes diferentes? Pues es posible, pero vamos, esa es un poco la línea de investigación también del grupo, ¿no? De tratar de desentrañar lo que hay dentro de lo que llamamos esquizofrenia, que fijo que no existe. Un comentario que me sugiere lo que acabas de decir, Vicente. Dices, la alucinación, que precisamente es lo que es nuestro, percibirlo como que no es nuestro, algo así tendría que decir, ¿no? Bueno, sí, claro, percibirlo con características sensoriales. Ya, como si no fuera nuestro. Como que, quiero decir que el acto mental de pensar también es un acto mental, entonces también mandará una descarga consecuente, una copia diferente para identificarlo como nuestro. Si no manda eso, puedes identificarlo como con características sensoriales, es decir, procedente de fuera. Claro, entonces te preguntaría, ¿qué quieres decir con lo que es nuestro y hasta qué punto la alucinación es nuestra? Quiero decir, porque lo que caracteriza la alucinación es que es algo que viene de fuera, que es algo xenopático, que es algo que se clava en la subjetividad, en la identidad, y que originariamente es algo extraño a nosotros. Claro, y precisamente el paciente tiene que hacer el trabajo de incorporar eso externo. La cuestión es, ¿tendría sentido diferenciar alucinación de delirio? ¿Tenéis datos de alucinaciones versus delirio? Porque el delirio sí que es algo propio del paciente, es algo construido por el paciente precisamente para dar cuenta de esa alucinación. A lo mejor es interesante, si podéis hacer un análisis fino, no metiendo en el mismo paquete alucinación y delirio, sino considerándolo como dos fenómenos psicopatológicos totalmente diferentes
respecto a la identidad, que es lo que decimos. Sí, bueno, puede ser una línea interesante. A ver, yo con lo que es nuestro me refiero a que somos el agente que inicia el acto mental. Es decir, pero somos, perdón que te corte, pero somos como subjetividad o como cerebro. Por supuesto, la alucinación nace del cerebro, pero eso no es la subjetividad. Y el paciente percibe la alucinación como no nacida me refiero a que el acto mental, que evidentemente no se origina en el exterior porque no hay nadie hablándole al paciente, insultándole en ese momento, está originado en el propio cerebro. Sí, en el propio cerebro, que es el que manda la copia eferente para que el área sensorial no perciba, no atribuya características sensoriales a lo percibido. Somos el cerebro, claro, evidentemente. Hombre, y la diferencia entre alucinaciones y delirio, pues parece que está clara en el sentido de que uno tiene características sensoriales, se le atribuye una experiencia, una intencionalidad en términos fenomenológicos de percepción, y a otro se le atribuye una intencionalidad, o sea, tiene una intencionalidad de acto mental propio, mucho más propio. El delirio es mucho más propio que la alucinación. Claro, entonces, en este sentido, delirios y alucinaciones pues podrían tener ciertamente unos correlatos neurales diferentes, no lo dudo, que también serían extraordinariamente difíciles, por no decir imposibles, de identificar, porque tendrías que identificarlos cuando el paciente está experimentando el delirio o la alucinación, cosa que evidentemente no es algo permanente. Aquí lo que estamos tratando de identificar es la predisposición neurobiológica que hace que en determinadas condiciones, muchas de ellas son psicológicas, sociales, personales, etc., otras más biológicas, que fuman 4 canutos, otras más interpersonales, pues pueden esa predisposición cristalizar más o menos momentáneamente en delirios o alucinaciones. Pues sí, seguramente unas tendrán quizás más relación con áreas de procesamiento sensorial auditivo o visual, si son alucinaciones visuales, o en el bulbo olfativo, si son alucinaciones olfativas, que hay muchas, pero la predisposición general tendría que ver con la dificultad para identificar la agencia del acto mental, que sería lo que veríamos como la supresión o no, es decir, la no supresión, mejor dicho, de la onda negativa a los 100 milisegundos. No es algo localizado, simplemente es probablemente un fenómeno cerebral difuso que es más evidente en ciertos electrodos. No estamos diciendo con esto que eso sea causado justo aquí, debajo de lo que está el electrodo, no. Es algo que vemos ahí, pues porque los potenciales abocados están más marcados porque las fuentes convergen más en determinados electrodos que en otros, pero no significa que esté en una región. Creo que hablábamos anoche, vais demasiado deprisa, esto es especulativo, estamos hablando de delirios, de alucinaciones, eso está muy lejos, esto es mucho más básico. Si estamos hablando de la sutil diferencia entre utilizar una vocal y una palabra que ya contamina y todo, es inevitable. Yo soy el primero que no podemos evitar especular con algo tan atractivo como esto mismo, ¿no? La alucinación, pero yo creo que tenemos que parar que bastante, estamos en un nivel mucho más básico, bastante confuso es que la muestra, como siempre me preocupa, ¿no? Que estamos con la trompa del elefante o la pata del elefante en lugar del conjunto y metiendo únicamente psicóticos en lugar de otro tipo de cosas, como para encima. Yo creo que tenemos que frenar. A mí me parece fascinante, esto es real, es algo objetivo y sugerente, pero antes de las partes yo pararía. Sí, no, yo a delirios y alucinaciones lo he dicho como una posibilidad. Yo creo que lo nuclear de todo esto es que hay un mecanismo que en sujetos sanos parece claramente relacionado con distinguir, con experimentar la agencia, con experimentarnos como agentes. Sabemos todos, cuando imaginamos, lo experimentamos de una manera diferente a cuando percibimos
incluso cuando recordamos, cuando imaginamos aposta, cuando nos viene un recuerdo o cuando lo experimentamos o lo vemos, sensorialmente la vivencia, la experiencia es completamente diferente y tiene que ver con que tú eres el agente o con que procede del exterior a tu cerebro o a tu mente, como queramos decirlo en este caso. Ese mecanismo neural parece que tiene que ver con la copia eferente que manda una región frontal cuando inicia un acto mental para que no la percibamos, es decir, las cosquillas. El ejemplo más claro es las cosquillas. Tú no te haces cosquillas a ti mismo, porque cuando tu área frontal inicia el acto, ya está mandando inmediatamente una copia. Además es que eso tiene un fundamento neural en la sincronización de las áreas. Ya está mandando una copia al otro lado para decir, oye, que tú eres el de las cosquillas, que no hace falta que tengas la alerta que subyace al hecho de que alguien te esté tocando los pies, porque no está tocando los pies. Entonces, cosquillas es un sentimiento como de inquietud, que no es agradable ni siquiera. Bueno, el caso es que tú eres agente y eso tiene un correlato neural, que es una supresión de un potencial y no de otro. Y eso es lo que entendemos que puede subyacer biológicamente a una predisposición a presentar experiencias psicóticas y quizás también a síntomas negativos, Eso tampoco debe estar revelado. O sea que Fernando quería decir algo. Sí, es que ayer se hablaba un poco de las alteraciones del ser en familiares también de pacientes psicóticos. Vosotros en su sede también habéis trabajado con familiares de pacientes. Muy poco. No tenemos apenas datos. Vale, ha sido una buena intención, pero que no se ha trasladado el hecho. Creo que tenemos recogidos 2 hermanos o algo así. Vale, no, era por preguntar si estas alteraciones en la supresión de N1 se veían en familiares o si tenéis o si conocéis algún paper que hable de este tema. Sí que hay, creo que está lo de referencia, pero bueno, lo que habla es de que en los familiares de primer grado, a ver si se veía que la supresión, aquí, sí, en ese de Judith Ford, utiliza parientes de primer grado y ven que la supresión de N1 está como entre los pacientes y entre los controles. Tiene menos supresión que los controles sanos, pero más que los pacientes. Como que la ven ahí un poco intermedia. Y miran tanto en parientes de personas con esquizofrenia como trastorno bipolar. Que es cierto que en algunos estudios sí que encuentran también con trastorno bipolar esa N1 alterada, pero nosotros de momento con lo que tenemos no hemos encontrado eso. Esto me parece muy interesante porque controlar el efecto de la medicación es poco menos que imposible, pero es de suponer que hay un componente genético importante, vamos, se sabe, la esquizofrenia, de manera que cogiendo más familiares es una cuestión, si es el mismo efecto, aunque tenga menos tamaño, eso lo resuelves aumentando el tamaño muestral. Entonces puede ser más interesante utilizar muestras más amplias en familiares sin medicación para estudiar el sustrato neurobiológico del problema. A lo mejor puede ser una estrategia metodológica interesante. Sí, vamos para quitar, cuando se estudian estas cuestiones finas, para quitar el efecto de la medicación, porque es que si no está siempre presente. A ver, en el proyecto nuevo que empieza ahora, vamos, que en realidad es el mismo, pero que tiene una financiación nueva ahora que implica a centros de 4 comunidades autónomas, en total 7 centros, pues se planea recoger una muestra amplia de familiares sanos. Eso desde luego. Ahora, lo de la genética, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Porque claro, los pacientes tienen una carga genética muy importante, pero la gran mayoría no tienen antecedentes familiares ni trastornos de este tipo. La carga genética está basada en variaciones normales, en su mayor parte
de los genes, de muchos genes que están implicados con una carga de riesgo muy baja en la esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor y muchas otras cosas. Entonces, pues teniendo en cuenta que los hermanos comparten el 50% del ADN, los hermanos normales, no los gemelos ni los monocigóticos, pues podría ocurrir perfectamente que muchos de los hermanos no se compartieran los factores de riesgo, es decir, los polimorfismos que sean de riesgo no estén ahí. Seguramente se capturarían algunos, pero si además asumiéramos que hay una relación entre polimorfismos de riesgo y esta supresión, o sea, esta falta de supresión, pues lo mismo los que están menos suprimidos, es decir, los polimorfismos que estuvieran más implicados en la no supresión, podríamos no incluirlos en la muestra de los sujetos sanos por azar, que es la mitad de lo que comparten. La muestra de los hermanos, perdón, no de los sujetos sanos. Entonces, bueno, pues yo creo que el incluir hermanos es una buena estrategia, pero no es definitiva ni muchísimo menos. Natalia, creo que quería preguntar algo también. Sí, bueno, yo quería felicitar a Rosa y también a Antonio por la investigación que hacéis, y en relación con comentarios que hemos presentado, pues quería decir que el sentido de la agencia, por ejemplo, en concreto en las alucinaciones, está recogido en algunas de las escalas psicopatológicas, las escalas sobre todo de síntomas prodrómicos, en concreto en las SIPS. En las SIPS hay una graduación en 6 niveles, y precisamente cuando se pierde esa crítica respecto a las pseudoalucinaciones, pues entonces aparecen ya las alucinaciones. O sea que sí que hay instrumentos para determinar también de forma muy precisa pues, alguna de estas manifestaciones. ¿Hay algún comentario más? Sí, no quiero. Claro, dices, no nos podemos hacer cosquillas, ¿de acuerdo? Pero nos podemos hacer, pero nos podemos hacer caricias. Me quedo en caricias. No vamos a y entonces, ¿qué diferencia entre la cosquilla y la caricia? Por hacer un poco de análisis fenomenológico de la cuestión. La cosquilla es algo imprevisto. Pero bueno, también yo la voy a contestar personalmente. Yo no siento igual cuando tomo la caricia de mi misma, igual cuando doy la caricia. Pero bueno, realmente creo un poco igual que el tema de las cosquillas, ¿no? Que como que... Pero tú no te puedes acariciar. Me puedo acariciar, pero la sensación que yo tengo no es la misma. Es distinta, pero no son cosquillas. No, pero es diferente que si te acaricia a otro. Claro, pero en cualquier caso, lo que voy, la cosquilla es algo imprevisto y con una agencia claramente externa. Y la caricia tiene ya elementos de agencia interna. Porque de esto es uno de los experimentos mentales típicos de la fenomenología, es una mano acariciando a otra. Aquí está Husserl, y hay textos escritos sobre esta vivencia fenomenológica de una mano acariciándose a otra. Y precisamente ahí Husserl diferencia esa dualidad del yo como a la vez agente y sujeto. O sea, agente y paciente, vamos a decir, ¿no? Objeto y sujeto. Yo creo que sería interesante profundizar en estos análisis fenomenológicos porque eso se puede implementar fácilmente en uno de los experimentales. La diferencia entre cosquilla y caricia. Bueno, se puede pensar en ello. Tú eres parte del grupo también. O sea, sí, no, bueno, por eso estoy ahora comentando estas cosas. Yo creo que uno de los mecanismos más básicos, lo decía antes, el tema de la anticipación. O sea, tú cuando yo me estoy haciendo, vale, no cosquilla, pero sí caricia, yo hay veces que estoy así, pero yo anticipo dónde va a ir mi mano. Eso es. Entonces, claro, el factor sorpresa no existe en eso. Por eso la caricia está cargada de sentido, la cosquilla no. Sí, yo sé por dónde quiero ir y dónde... Entonces, y aparte de eso, el proyecto este que os comentaba ayer, uno de los experimentos es precisamente ese, el tema de que vamos a utilizar varias modalidades sensoriales. Una de ellas es la sonestésica, de acariciarse uno mismo
que acariciarse otro y un desconocido. Entonces, ahí está puesto en el proyecto, ya veremos cómo lo presentamos. Pero bueno, está previsto. Entonces, ya contaré. Todo va lo mismo al tema de... quiere comentar algo. Sobre todo también decir que las alucinaciones son muy diferentes de las percepciones auditivas, porque cuando oímos algo, ayuntamos muchas percepciones imaginadas, porque yo oigo el agua en el grifo y yo imagino el grifo, mismo que no lo vea, yo sé que existe. Y la alucinación es una percepción auditiva sola, sin cualquier otra posibilidad de imaginar el sujeto que está, dónde está, cómo está. Si tú lo gestionas, no hay información de eso. Y también hay otra cosa, que muchos pacientes no sienten sus alucinaciones a venir por sus oídos, se lo gestionan. Como tal, la percepción de una alucinación es muy diferente de una percepción auditiva. Y eso puede ser un factor difícil de testar, porque yo tengo pacientes que me dicen que oyen por las manos, me oyen por aquí. Y como tal, la alucinación paradoxalmente es una experiencia de una relevancia extrema diferente de la percepción normal. Como tal, es muy diferente de la percepción normal, es algo raro para el paciente. Esa relevancia no sé cómo se puede testar. Ya. Es como la cosquilla, es algo que se queda sorprendente para él y él lo sabe que no es una percepción normal, lo identifica como algo raro para él. Claro, es que es la diferencia entre la alucinación psíquica y la alucinación psicosensorial. La esquizofrenia hay sobre todo alucinaciones psíquicas, no psicosensoriales, que se llamaban pseudoalucinaciones. Claro, es que estos matices fenomenológicos no los podemos perder. Es algo que estaba clarísimo en los años 60, que Henry y en el Tratado de la Alucinación lo describe perfectamente y no podemos olvidar estas cosas. Claro, lo que pasa es que yo creo que tampoco podemos perdernos podemos dejar de ver un bosque por fijarnos en un árbol. O sea, lo que estamos tratando de denunciar es que hay una predisposición hacia tener alucinaciones porque nuestro cerebro distingue, no suprime de manera adecuada la percepción de nuestra propia voz. A partir de ahí, las distinciones de la vivencia de la alucinación, de las pseudoalucinaciones, pues es muy interesante, pero serían pasos posteriores. Claro, hay que ver, si hacemos análisis neurobiológico fino, hay que hacer análisis fenomenológico fino. Es decir, el foco del microscopio tiene que ser similar, porque si no, estamos haciendo microcirugía a martillazos. No necesariamente. Sí, pero el foco neurobiológico clarísimamente es fino. Estudian potenciales eléctricos muy finos, etc. Pues el foco fenomenológico tiene que ser igual de fino. No, el foco neurobiológico no es tan fino. Estamos hablando de la supresión de una voz, de un sonido. Si luego después empezamos a hacer análisis del significado del sonido, como sugería Paco, o de la influencia de la modulación del tono de voz, o de la relación del volumen con el significado, ahí ya profundizamos más. Entonces, claro, ahí ya pues podemos hablar más seguramente de la relación con aspectos psicopatológicos más finos. Pero ahora mismo estamos en un nivel muy primario, también quiero decir, en el nivel de la atenuación, ni más ni menos, de la propia voz, de la atenuación de la percepción de la propia voz. No vamos más allá. Y eso puede perfeccionarse muchísimo, desde luego. Yo, insisto, la idea es que esto predispone, según las correlaciones, a las experiencias psicóticas. Punto. Hay muchísimo más que trabajar en esto, muchísimas, o sea, hay un perfeccionamiento mucho. Por ejemplo, todos estos trabajos del grupo de Judith Ford y compañía, pues no incluyen una tercera voz.
Entonces nosotros hemos metido un perfeccionamiento GAT para controlar si es el volumen de la voz, lo que está influyendo, etc. Cuando hemos intentado publicar este primer artículo hace unos meses, pues nos criticaban por la falta de control de la transmisión ósea de la voz. Hay muchas cosas que perfeccionar, desde luego, a nivel biológico y a nivel fenomenológico. Pero bueno, esto respecto de lo que existe, de la literatura que existe, creemos que es un progreso. Bueno, ¿nos hemos ganado un café? Hombre, A ver.